Hola, Dios te bendiga. Sean todos bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Rocío Martínez y en esta ocasión quiero que platiquemos un poco sobre el pensamiento del teólogo Paul Tillich, basándonos en el libro La teología del siglo XX de Rossino Ghibellini, específicamente en el apartado que habla sobre la teología de la cultura. Y vamos a hablar sobre varios aspectos. Vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta: ¿qué es la cultura desde el punto de vista de Tillich? Otro aspecto que vamos a abordar aquí es que trataremos de dar una explicación acerca de la diferencia entre autonomía, heteronomía y teonomía. Y ya por último, también abordaremos la pregunta: ¿qué es la dimensión profunda en la cultura? Muy bien, sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a tratar de responder nuestro primer tema, que es ¿qué es la cultura desde el punto de vista de Tillich? El autor en la lectura nos dice que Tillich percibe que el problema teológico y cultural era el de sanar la discordia entre religión y cultura secular. Por eso él afirma lo siguiente: la religión es la sustancia de la cultura y la cultura es la forma de la religión. Con esta frase, ¿qué es lo que quiere decir Tillich? Pues lo que él quiere decir es que tanto la cultura como la religión no están separadas en sí, sino al contrario, van unidas. La religión aporta el sentido profundo y la cultura es la manera en que ese sentido se expresa. En otras palabras, por ejemplo, si el ser humano quiere pintar un cuadro, quiere escribir una canción, todo eso tiene un sentido más profundo dentro de su ser, porque dice Tillich que el ser humano siempre anda buscando lo divino, la verdad, expresar sus sentimientos más profundos. Para él usa un término llamado la preocupación última, que es algo más profundo que cualquier cosa material o que el ser humano puede palpar en el exterior. Entonces la religión es esa profundidad que tiene todo ser humano y la cultura es la forma en la que expresa o saca al exterior esa profundidad. Y es entonces donde vamos a tomar el siguiente punto, que es la dimensión de la profundidad para Tillich, o sea, ¿qué es la dimensión profunda? Pues el nivel más profundo del ser humano es la búsqueda del sentido, de la verdad y de lo absoluto. Y esta dimensión profunda va también acompañada de la religión, la cual aparece cuando el ser humano busca el significado último de su existencia, la profundidad, las preocupaciones, lo que lo incomoda. Es por eso que para nuestro teólogo Tillich, la religión es una dimensión necesaria, pero sin embargo, pues no es una función especial, sino la dimensión de la profundidad de todas las funciones y actividades. Hay un apartado, un aspecto que señala la lectura que me llamó mucha la atención y que quiero compartirte. Dice que el ser religioso significa interrogarse apasionadamente sobre el sentido de nuestra vida y estar abiertos a las respuestas, aunque éstas nos saquen de nuestra zona de confort o que nos zarandeen pues en nuestras estructuras mentales o en nuestras creencias principales que siempre hemos venido teniendo. Entonces podemos entender que pues para Tillich la religión no es este concepto que a veces tenemos los seres humanos sobre el templo, la institución, sino que es una búsqueda profunda del sentido último del ser humano. Por eso él afirma que la religión está presente en toda la cultura.
Ahora trataremos de explicar lo que es la autonomía, la heteronomía y la teonomía. La autonomía ve al hombre como su propia ley, es la ley de sí mismo. Entonces, pues como su nombre lo dice, ¿no? Pues él es autónomo, es una cultura secularizada, desarraigada del fundamento y vacía de sentido. Aunque Tillich pues ve que hay libertad en esta, pero pues al final de cuentas pierde el sentido profundo de la existencia. Es decir, el ser humano puede avanzar tecnológicamente, pero seguir sintiéndose vacío. Esto en la autonomía, ¿no? En la cultura autónoma. Por otra parte, tenemos la heteronomía. Y esta cultura ve al ser humano como un ser incapaz de razonar, que se tiene que someter a autoridades eclesiásticas para que le digan qué camino tomar, qué decisiones, cómo pensar y todo esto. Esta cultura pues tiene el peligro de que no se expresa de manera autónoma, es como que el otro puesto de la autonomía. Aquí el hombre está controlado basándose en su autoridad eclesiástica, aunque también se menciona ahí en la lectura que pueden ser autoridades políticas. Y estas autoridades pues son las que cortan esta libertad que acabamos de mencionar, dejando al ser humano sin la oportunidad de hacerse preguntas, ni reflexiones, ni nada por el estilo. Por otra parte, tenemos finalmente la teonomía. Esta teonomía, pues, es la que dice Tillich que es más equilibrada, que es el equilibrio entre religión y cultura, porque van de la mano las dos. El sentido religioso es como la fuente de creatividad para la cultura. De esta manera, la religión no se impone desde afuera, sino que actúa como la profundidad espiritual que da sentido, como ya les había comentado, pues a toda la existencia humana. Y bueno, pues para ir cerrando, Tillich concluye que la cultura y la religión no deben separarse. La cultura necesita profundidad espiritual y la religión necesita expresarse en la vida humana y en la sociedad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí este pequeño podcast. Me despido. Mi nombre es Rocío Martínez. Bendiciones y bye.